Buenas, Prehistoria traerá nuevas mecánicas gigantes, un sistema que cambiará por completo la progresión del juego, y una criatura diseñada especialmente para proteger nidos, entre varias cosas más. Novedades muy interesantes que mejoran bastante el juego, y que cambian por completo la forma en la que jugamos. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre la actualización de anidación y el nuevo dinosaurio Mayasaura, también conocida como la buena madre reptil. Quédate hasta el final, comenta ideas para futuros vídeos, y tendrás un saludo garantizado. Para empezar iremos en orden recorriendo todos los temas. Avances mostrados. Para iniciar nos guiaremos con la información oficial del Trello, revisaremos mecánicas, diseños, imágenes y más, toda la información es oficial, pero con el tiempo puede sufrir algunos cambios, mientras tanto revisaremos con lo que ya tenemos. Mayasaura. El Trello lo describe así. Mayasaura, la buena madre reptil, es perfecta para el momento de la actualización de anidación, con eso ya nos adelantan algo. Este dino está diseñado específicamente para proteger nidos y criar crías. Su estilo de jugabilidad del Mayasaura será parecida a pero con diferencias importantes. Más enfocada al combate cuerpo a cuerpo. Mejor velocidad de giro a bajas velocidades. Más lenta al girar a altas velocidades. Su gameplay consiste en elegir, quedarse a luchar o correr. Cuando tiene un nido cerca, su rol cambia por completo. Talento padre protector. Este es el corazón del personaje. Mayasaura recibe una gran mejora de daños si está cerca de un nido activo. ¿Qué significa activo? Un nido que tenga un huevo totalmente nutrido, o que lo haya tenido recientemente. No sirve hacer trampa. El Trello lo dice claro, no cuentan nidos derribados. No cuentan nidos vacíos. No sirve colocar un nido en combate para obtener buff. Cuando el nido está activo, Mayasaura obtiene un buff de daño enorme. Literalmente dicen, no te metas con el nido de un Maya. Esto convierte a Mayasaura en guardiana, tanque, defensora territorial y criadora de crías protegidas. Y por recomendación, si ves una Maya defendiendo un nido, mejor dale la vuelta y corre. El sistema de anidación. Ahora pasemos a la actualización grande. Anidación. Esta será una de las mecánicas más sociales del juego. Tiene unos requisitos previos. Para que exista anidación, deben existir personalización avanzada, calidad del agua y sistema de invitaciones actualizado. Esto significa que anidación es una mecánica profunda y con muchos elementos que se conectan. ¿Quién puede anidar? ¿Y cómo funciona? Solo hembras adultas pueden construir nidos. Y no se necesita un macho para crear el nido. Los machos no pueden anidar, pero dan un bonus. Tienen un papel único. Los machos dan impulso de crecimiento guardián a juveniles de su misma especie o especies alternativas cercanas. Utahraptor Dakotaraptor no se acumula, pero hace crecer crías más rápido. ¿Cómo nacen las crías? Los bebés nacen cuando la madre invita jugadores al nido. O cuando los jugadores entran a una lista pública y ocupan un huevo cuando está listo. El huevo eclosiona instantáneamente al ser ocupado. Herencia. Niveles, tamaño y colores. Aquí viene lo jugoso. El tamaño y niveles. Los crías heredan niveles de la madre. Herencia variable. Madres de nivel alto dan bebés más grandes. Máximo heredado entre 10 y 20 niveles. Un bebé de nivel alto es más fuerte y más grande. La herencia de apariencia. Los bebés heredan la paleta de colores de la madre. Con pequeñas variaciones, tono, saturación. Si la madre tiene muchos colores, se eligen 7 al azar. Las variantes. Solo se heredan si el jugador que nace posee la variante. Si no la tiene, aparece como la versión normal. Huevos. Incubación, robo y depredadores. Los huevos son objetos físicos dentro del nido. Se incuban uno por uno. Estar cerca del nido acelera el proceso. Sentarse o dormir cerca lo acelera aún más. Los huevos pueden ser robados. Cualquier carnívoro puede recogerlos. Pero solo algunos los tienen como alimento principal. Si un depredador se come el huevo dejará de ser viable. El huevo aparece públicamente. Los huevos aparecen en la pantalla de selección de especies. Cualquiera puede ver qué nidos existen para unirse como bebé. Permisos e invitaciones. El sistema tiene opciones de privacidad. ¿Quién puede enviarme invitaciones de grupo? ¿Quién puede invitarme a un nido? ¿Y quién puede enviarme solicitudes de unirse? Las opciones serán, nadie. Solo amigos. Y cualquiera. Esto evita trolls, intrusos o gente molestando nidos ajenos.
Mutaciones de anidación. Una de las partes más emocionantes. Las mutaciones son completamente estéticas, pero raras. Mutaciones confirmadas. Lumen, marcas neón naturales. Albino. Melanístico. Mutaciones posibles a futuro. Variantes según bioma. Mutaciones por horario, nacer de noche. Mutaciones de evento. Variaciones exóticas como leucismo, eirtrismo, maltés. Y existe la posibilidad extremadamente rara de tener varias mutaciones juntas. Sistema de sacrificios. Un sistema nuevo que conecta directo con la crianza. Sacrificar sirve para eliminar permanentemente un personaje adulto y darle expa a otro personaje. Esto incentiva jugar varias especies, criar diferentes criaturas, probar nuevos roles y evitar repetir siempre lo mismo. También incentiva robar nidos, criar bebés y alcanzar adultez rápido para sacrificar. Aparición como subadultos. Los jugadores ya no aparecerán como bebés nivel 1, ahora aparecerán como subadultos, con un 80% de crecimiento. Y tardarán entre 10 y 20 minutos en llegar al máximo. Esto reduce el spam de nivel 1 y distribuye mejor la población. En resumen, estas son las novedades principales. La llegada de Mayasaura, diseñada para la anidación. El talento padre protector, con un buff enorme cerca de nidos activos. El sistema completo de anidación, con herencias, nidos, huevos y permisos. Mutaciones visuales, robos de huevos y crecimiento acelerado. El sistema de sacrificios, que cambia totalmente la progresión. Y el nuevo meta reproductivo, con crías más fuertes según la madre. En mi opinión, lo más importante es la profundidad del sistema de anidación, porque no solo agrega una mecánica nueva, sino una forma completamente distinta de progresar, socializar, criar, proteger y luchar. Y con Mayasaura como guardiana principal, esta actualización promete cambiar el juego para siempre. Ahora quisiera saber, ¿qué te emociona más? ¿La llegada de Mayasaura, las mutaciones, o el sistema de anidación completo? Déjamelo en los comentarios. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.